tal? Buenas tardes. Arrancamos hoy una edición muy especial de este magazine. Estamos en directo en el Hogar Social de La Barriada, junto a la Asociación de Vecinos de La Barriada, que cumple nada más y nada menos que 50 años. Hoy vamos a repasar la historia del barrio, vamos a repasar también qué son las actividades a las que se dedica esta asociación de vecinos, que además este fin de semana celebra sus fiestas. También tendremos un espacio para hablar de las reivindicaciones de los vecinos, de cuáles son sus necesidades, de cuáles son sus peticiones. Todo esto es lo que vamos a ver hoy. Lo vemos en este sumario. Bodegas Castillejo de Robledo. Cuidamos cada uva con el cariño de quien ama su tierra. Porque Soria es esfuerzo, resistencia, pasión. Y en cada copa de Silentium se siente su alma. Disfrútalo en compañía, en tu mesa, en cada celebración. Porque un gran vino no solo se bebe, se vive. Vive el Ribera de Soria. Bebe Silentium. Hoy en el magazine tenemos un programa especial desde La Barriada para conmemorar el 50 aniversario de su asociación de vecinos. Esta tarde repasaremos la historia del barrio desde que surgió en los años 50 bajo el patrocinio del General Yagüe y su evolución en estas 5 décadas. También hablaremos con la Asociación de Vecinos de La Barriada para conocer los detalles detrás de su fundación y las actividades que llevan a cabo para dinamizar la vida del barrio y apoyar a las personas que viven en él. Y lo hacemos además a las puertas de sus fiestas, ya que este fin de semana La Barriada está de celebración, con un programa repleto de actividades. Pero no queremos olvidarnos tampoco de las reivindicaciones de los vecinos. Hoy tendremos espacio para hablar de cuáles son las demandas, las necesidades y las reclamaciones del barrio, así como de sus perspectivas para un futuro prometedor. Y ya sabes que puedes volver a disfrutar de los reportajes más interesantes, las entrevistas más sorprendentes y las secciones clave a través de nuestro canal de YouTube de La 8 Soria. ¡Arrancamos! Pues ya ven todo lo que vamos a ver hoy aquí en este programa especial desde La Barriada, como les anunciábamos ayer. De hecho, hay personas que se han pasado por aquí, por el Hogar Social de La Barriada, para seguir este programa en directo y poder ver directamente cómo se hace un programa de televisión. Pero antes, vamos a recibir aquí a Nuria Peter, que es una joven artista del barrio de La Barriada, que nos va a acompañar con su música hoy. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad que muy contenta de haber podido tener esta oportunidad. Y muy feliz y con muchas ganas de cantar. Oye, me decías hace un momento que tienes 17 años, pero bueno, cuéntanos un poco cuál es tu trayectoria en el mundo de la música. Pues empecé con 11 años en Soria Talent y antes no sabía que cantaba, vaya. Y pues nada, empecé porque pues vi que cantaba más o menos bien y mi madre me apuntó. Y bueno, el Soria Talent lo gané y luego me he presentado a más concursos como Got Talent. También he ido a La Voz Kids en el equipo de Lola Índigo y bueno, este año hice primer profesional de canto en el conservatorio de aquí de Soria y bueno, ahora he hecho las pruebas de acceso a la Escuela Superior de Canto de Madrid y he entrado y todavía estoy que no me lo creo, estoy muy feliz. O sea, que te gustaría dedicarte plenamente a la música y al canto. Sí, de hecho este año, bueno, yo cumplo los 18 dentro de poco, entonces sí quiero, la carrera la que voy a hacer es la carrera de canto, la superior de canto. Oye, y cuéntanos, ¿cuál es tu vinculación con el barrio de La Barriada? Pues bueno, yo vivo aquí, o sea, mi casa pertenece a La Barriada y pues la verdad que siempre he estado muy relacionada porque en las fiestas siempre veníamos, tenemos muchos conocidos aquí, muchos amigos de toda la vida, de la familia y pues hemos pasado muy buenos ratos aquí. O sea que es talento de La Barriada, ¿no? Hay talento aquí en La Barriada. Sí, hay, sí. Cuéntanos qué es lo que te gusta cantar, cuáles son tus canciones, tu repertorio habitual, porque antes nos decías que también cantas ópera a veces. Sí. Hoy no vamos a cantarnos ópera, pero bueno, que tienes un repertorio muy amplio, ¿no? Sí, bueno, hoy quería haber cantado ópera, pero bueno, no he podido porque, bueno, mi pianista no ha podido al final y bueno, por eso no he podido. Y luego pues el estilo de música que yo canto, pues antes yo hace un año cantaba pop y canto moderno, lo que pasa que pues desde este año que he entrado al conservatorio y en el conservatorio es canto clásico, canto lírico, pues me ha gustado muchísimo y yo lo he visto como pasar del blanco a lo negro y la verdad que para mí ahora mismo no tiene nada que ver, o sea, me sigue encantando el canto moderno.
pero ahora me gusta un poco más el canto lírico y la ópera, y ahora la carrera que voy a hacer sí que va a ser de ópera. Oye, pues te deseamos lo mejor en esa Muchísimas carrera, en la gracias. música y en el canto que empiezas ahora, y hoy nos vas a acompañar con música también, con 3 canciones durante todo este programa en directo en La Barriada. Vamos a empezar con la primera, si te parece, voy a ir preparando porque tenemos por aquí tu micrófono para que nos cantes, a ver si puedo cogerlo, para que nos cantes tu primera canción, La Cigarra, me has dicho que era tu primera canción. Sí, eso es. Uy, vale, pues te vamos a dejar aquí, que te prepares para deleitarnos con esta canción a cargo de Nuria Peter, cuando quieras. Muchísimas Nuria. gracias. Ya no me cantes, cigarra, que acabe tu sonsonete, que tu canto aquí en el alma como un puñal se me mete, sabiendo que cuando cantas, pregonando vas tu muerte. Marinero, marinero, dime si es verdad que sabes por qué distinguir no puedo, si en el fondo de los mares hay otro color más negro que el color de mis pesares. Ay, la 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 la. Ay, la 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 la. Un palomito al volar que llevaba el pecho herido, ya casi para llorar, me dijo muy afligido, ya me canso de buscar un amor correspondido. Bajo la sombra de un árbol y al compás de mi guitarra canto alegre este guapango, porque la vida se acaba y quiero morir cantando como muere la cigarra. Pues ya estamos de vuelta, seguimos en directo, como les decíamos hace un momento, en el hogar social de vecinos de La Barriada. Estamos ahora con Eduardo Layana, que es simpatizante de la Asociación de Vecinos, digamos. Ciertamente. Con Charo Cano, que es la socia más antigua de la Asociación de Vecinos de La Barriada. Y con Javier Arancón, que es secretario de la Asociación de Vecinos de La Barriada. Y lo que vamos a hacer ahora es repasar un poco los orígenes de este barrio, qué es lo que había aquí antes de que existiera La Barriada, porque claro, hasta mitad de los años 50 aquí no había nada, ¿no? Esto era campo, todo esto era campo, como se dice, ¿no? Javier. Sí, efectivamente, eran campos de labor y entonces pues Soria tenía un problema de vivienda porque en la ciudad había muchas viviendas y había muchas familias que vivían en unas condiciones infrahumanas. Entonces decidieron, el movimiento en aquellos años decidió construir viviendas para gente trabajadora y empezó a construir este barrio, porque este barrio lo construyó por fases, iba a ser mucho más grande de lo que al final fue, pero pues construyeron hasta que el promotor de las viviendas, que era el general Yagüe, pues falleció. Entonces en ese momento ya dejaron de construir y son las casas que existen en la actualidad.
lo que es el barrio de La Barriada. Estamos en la posguerra, en los años 50, la ciudad se da cuenta de que tiene un problema pues, de hacinamiento de familias en viviendas y que necesita expandirse y crecer. Y ven en estos terrenos una oportunidad, ¿no? Y entonces el general Yagüe es quien se dedica a promover toda esta construcción de esta barriada que, como nos dices, iba a ser mucho más grande y que se quedó pues en lo que vemos ahora, ¿no? Sí, se quedó más o menos en la mitad. Hay alguna foto por ahí que se ve en los planos que iban a ser la obra final y más o menos pues se construyó más o menos la mitad porque había edificios singulares como es el mercado, el colegio y la iglesia que deberían de haberse quedado en medio del barrio y están prácticamente pues en el borde oeste de lo que es el barrio. Son edificios de los que hablamos hoy en día, ¿no? El Colegio de los 12 Linajes. No es el mismo colegio que hay en la actualidad, había un colegio antiguo, luego se demolió y se construyó uno moderno, porque había un colegio como eran dos naves alargadas, la de delante era la nave de las niñas, de las chicas, y el de atrás de los chicos y los niños. Estamos hablando de que en sus orígenes era una barriada popular realmente, ¿no? De que en la que se trajo pues a esas familias que vivían en el resto de la ciudad y que se les fueron dando casas, ¿no? Para que fueran ocupando este barrio. No solamente estas de la barriada, sino otras zonas de Soria también tienen viviendas sociales que se adjudicaban en régimen de alquiler y con opción de compra al final del tiempo del alquiler. Esta barriada en concreto, a diferencia del resto de las viviendas de obra social que hay por el resto de la ciudad, tenía una peculiaridad que permitían una economía, dijéramos, de subsistencia, es decir, que era una casa de no muy grandes dimensiones, tiene 80 metros exterior, 65 más o menos interior, sin calefacción, con cocina de leña económica, pero tenía huerto y gallinero para poder tener pues gallinas y poder cultivar pues tus hortalizas. Claro, es que estamos hablando una economía de subsistencia. Estamos hablando de los años 50, cuando la gente se planteaba tener gallinas en una ciudad como Soria, quiero decir, en los pueblos quizás es más habitual, pero que entonces en Soria también era habitual, ¿no? No sé, Charo, Eduardo, si tenéis algún recuerdo vosotros de estos inicios de esta zona. Sí, las casas, por ejemplo, donde vivo yo, que fue la última remesa, las dieron en 1953. ¿Tú llegaste a este barrio en 1953? Sí, vivía en la Plaza Mayor, en el Arco del Cuerno concretamente, y vinimos aquí en el 53. Entonces era pues en medio de la nada, pero un espacio muy libre para nosotros. Éramos 5, pero en mi calle, por ejemplo, todas las familias de 5 o 6 hijos o más. Entonces nos juntábamos una chiquillería y claro, disfrutábamos mucho de las noches de verano, no había así mucho control de volver a casa pronto, éramos chicos y chicas todos juntos jugando, o sea, muy, muy divertido y muy libre. ¿Cómo era vivir en la barriada en esa época? Hoy en día no nos parece que estemos a las afueras de la ciudad, porque la ciudad ha ido creciendo, ha ido ampliando nuevos barrios, ha ido creando nuevas zonas y ha ido conectándose también. Pero entonces, como nos decías, estábamos no solo que estuviéramos a las afueras, es que estaba apartado del resto de la ciudad, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo era vivir en esa época aquí? Bueno, pues nosotros como éramos pequeños, ya digo, disfrutábamos mucho de la libertad. Pero luego, por ejemplo, siempre decíamos nos bajamos a Soria, al centro. Bajabais andando, entiendo, claro. Al principio sí, luego hubo autobús, había autobús con bastante frecuencia. Eso lo hablaremos luego también, cómo se fue dotando el barrio de servicios. Pero Eduardo, ¿tú qué recuerdos tienes de esta época, de los inicios de este barrio? Bueno, yo no he vivido en la barriada y comencé a tener relación con ella en los años 70 ya, cuando se empezaba a hacer la asociación, sobre todo a través de una vecina, Eugenia Esteras, una mujer que luchó mucho, creo que formaba parte de la primera junta, está en la acta de constitución, y bueno, los dos formábamos parte de la Hermandad Obrera de Acción Católica, una asociación católica que unía un poco la lucha obrera, digamos,
los principios cristianos. Y de ahí vino mi contacto con la barriada. Ella, ya digo que formábamos parte de los dos de esa asociación, y ella me pedía, yo soy psicólogo, terapeuta, y me pedía colaboración para dar charlas, para dar cursos, y yo participaba muy a gusto, evidentemente. Estábamos hablando de los inicios de este barrio en los años 50, vamos a dar un salto hasta 1976, 21 de febrero de 1976, cuando se funda esta asociación de vecinos de La Barriada. Son unos años en los que no solo aquí en Soria, sino en toda España se creaban cada vez más asociaciones vecinales y cada vez tenían un papel más importante, ¿no? En los barrios, en las ciudades, ¿no? Para el desarrollo de conseguir servicios, de conseguir mejoras para esos barrios. No sé si es en este contexto cuando nace esta asociación, precisamente en los albores de la democracia, digamos, ¿no? 1976, no sé, Javier. Sí, efectivamente, nace en abril del 76 y es de las primeras asociaciones que aparecen en España, por supuesto en Soria, con un espíritu totalmente reivindicativo, porque fue determinante la muerte de Franco, que había sido 4 meses antes. Entonces, a partir de ese momento se veía que había brotes de libertad y que se podía hablar y reivindicar pues todas aquellas necesidades que se tenían, que en aquellos años eran muchas. Por ejemplo, ¿qué tipo de necesidades estamos hablando? ¿Cuáles serán esas necesidades que los vecinos notaron para decir tenemos que organizarnos, tenemos que unirnos para crear esta asociación? Sí, por ejemplo, estaban construidas las viviendas, pero las calles, por ejemplo, no estaban asfaltadas. El colector de aguas fecales tenía muy poca cota de desagüe y entonces se atascaba con mucha facilidad, había que estar limpiándolo. Es decir, que se necesitaban obra civil. Tampoco existía la iglesia, determinadas circunstancias, sabes que el colegio, todo esto fue naciendo posteriormente, ¿sabes? Sí, como decían ellos antes, el autobús. Claro, la asociación fue luchando por conseguir servicios para el barrio, mejoras, pues lo que nos decías, el asfaltado, ¿no? De las calles. Empezó a luchar en el 76 y ahora, 50 años después, pues seguimos con lo mismo. Es decir, lo que tenemos como prioridad es reivindicar todas aquellas cuestiones que mejoren el barrio para que mejore la calidad de vida de las personas que aquí vivimos. Nos hablabas, Eduardo, de las personas que estaban al principio y que tuvieron un papel fundamental en la conformación de esta asociación, ¿no? Personas que muchas de ellas pues ya no vivirán, otras sí, pero que se implicaron para sacar adelante este barrio, ¿no? Yo quiero destacar 3 nombres que me parece que fueron fundamentales. Uno era Mónico Vicente, que incluso sufrió cárcel, era comunista. Cárcel, nos decían. Sí, Mónico Vicente, pero formó parte de la primera asociación, de la primera junta. También Benjamín Marrón, que era socialista, también murió, y Eugenia Esteras. Es curioso porque 3 personajes de distinta ideología, pero coincidieron en juntarse para hacer esta lucha por la barriada. Era un poco el espíritu de la época también. Sí, ¿no? Exactamente, eran momentos de transición de la dictadura a la democracia, y hubo un movimiento en Soria de lucha por la libertad, por la democracia, y ellos evidentemente participaron. Yo en un determinado momento, y lanzo a la asociación un reto, le pedí al ayuntamiento que por qué no 3 calles de la barriada o de Soria tuvieran el nombre de estos 3 personajes que me parecen importantes. Y además, como digo, con la curiosidad de que siendo ideologías distintas se entendían perfectamente. Mónico Vicente, Benjamín Marrón y Eugenia Esteras, y su marido era bombero, Benjamín, ahora no recuerdo el nombre, pero que lucharon enormemente por la barriada, por el alumbrado, recuerdo, el alumbrado, el colegio, todo lo que ha dicho el compañero, estuvieron luchando enormemente. Ahí dejamos esa petición para el Ayuntamiento de Soria de dedicar esas calles. En tu caso, Charo, ¿cómo viviste los orígenes de esta asociación? ¿Notaste que la creación de esta asociación contribuyó a mejorar el barrio también? Bueno, como dice el compañero, dentro de la asociación había mucha pluralidad de ideologías, porque había UCD, había el Partido Comunista, la Asociación Católica Obrera,
falange, había también falangistas, y la verdad que era un ejemplo de democracia, porque solamente se trabajaba por el barrio, había muy buena convivencia. Y luego pues la asociación organizaba una vez al año una semana cultural. Venía del ayuntamiento una persona y ponía cine, la banda municipal también venía y daba conciertos de música popular, había un cantautor que cantaba canciones de la Bordeta y se celebró varios años la Semana Cultural. También en Navidades teníamos 2 asociados que entraban en la cabalgata de Reyes y venían antes a darle los juguetes a los niños del barrio que ir en la cabalgata hacia Soria. O sea, eran unos años, como decíamos antes, de libertad, ¿no? De entendimiento político y de implicación vecinal, ¿no? De todos para, pues con todas esas actividades culturales, esa efervescencia cultural para darle vida al barrio, ¿no? Sí, mucha ilusión y mucho trabajo. Pero te preguntaba si notaste tú, en tu caso, Charo, que llevas aquí viviendo, como nos decías antes, desde el 53, que la creación de la barriada, si contribuyó también a poner un poco la barriada en el mapa de Soria, a traer esos servicios, ese alumbrado, ese asfaltado de las carreteras. Sí, precisamente, si fue determinante. Sí, precisamente en los primeros años me tocó 4 años de estar de secretaria y la verdad es que junto a esta compañera, Eugenia, trabajamos mucho y visitamos muchos despachos para solicitar ayudas y que se involucraran también en esta causa. Una pregunta que quiero ir repitiendo a lo largo de hoy, vosotros que tenéis una trayectoria aquí en el barrio y en la asociación, ¿cómo veis un poco no la falta de implicación de los jóvenes, sino un poco cómo el asociacionismo vecinal ha ido decayendo en pos de otro tipo de asociaciones, de otro tipo de agrupaciones, de otra forma de implicarse socialmente, pero que lo que son las asociaciones de vecinos cada vez tienen quizás menos implicación de gente joven, ¿no? Que a lo mejor prefieren implicarse con otro tipo de cuestiones? No sé cómo lo vivís esto, no sé si queréis dejar un mensaje de por qué es importante implicarse con tu barrio, con tus vecinos y con todo este tipo de cosas que estamos hablando. Javier. A ver, los jóvenes en general les cuesta mucho aportar su tiempo libre para dedicarlo a una causa común. Es decir, siempre se preguntan eso, ¿y eso qué me renta? Dicen ahora, ¿eso qué me renta? Entonces nosotros la conciencia social que tenemos, que es la misma que tuvieron ellos desde un principio, la seguimos manteniendo y tratamos de transmitírsela a nuestros hijos. Yo en mi caso, por ejemplo, a los míos, pues trato de transmitírsela y ellos en la medida de lo posible pues sí que colaboran. Como han contado ellos, se ve claramente de que se puede entender la gente, aunque tenga diferentes ideas políticas, sí que se pueden entender y sí que es posible y sí que se puede. Quiero decir que ahora cuentan cosas, pero que es que es imposible. No, todo es posible. Siempre hay que tener un fin común y un deseo de conseguir una mejoría para la sociedad. Nosotros siempre hemos tenido, de alguna forma, una identidad propia. Ser de la barriada era como ser de una familia muy grande. Entonces siempre lo hemos sido. Cuando nos han preguntado, ¿y tú de dónde eres? Pues dice, pues yo soy de la barriada. ¿Sabes? Como con orgullo. Y ese orgullo de clase es el que hay que transmitir a los más jóvenes. Los más jóvenes les cuesta mucho coger el relevo, pero esperemos que se vayan dando cuenta y que vayan sumándose. No solamente a este tipo de organizaciones, sino a otras organizaciones que hay que lo que buscan es la mejoría de las condiciones de vida de la gente. En tu caso, Charo, tienes esa identidad de la barriada, ese orgullo de barrio también que nos comentaba Javier. Tú que llevas tantos años aquí. Bueno, pero he vivido bastantes años fuera. Ahora vivo aquí otra vez, pero sí, perfectamente. Soy de la barriada y siempre seré de la barriada. Esto que nos decía ¿de dónde eres? Yo de la barriada. Sí, con un sentido de pertenencia muy grande. En tu caso, Eduardo, ¿cómo ves esto que comentábamos de, no digo que los jóvenes no se impliquen en cosas, también se implican, pero me refiero al asociacionismo vecinal, que es un tipo de implicación social que quizás ya no se lleva tanto como se llevaba precisamente en estos años de los que hablamos, ¿no? Sí,
Yo creo que, como decía el compañero, los jóvenes les cuesta comprometerse socialmente. Yo creo que han vivido una infancia donde quizá fácil se les ha dado todo. Recuerdo que yo tuve un chico, que soy psicólogo como digo, me llevaron un chico de 10 años con problemas y hablando con el padre, era hijo único, y el padre me dice, es que yo a mi hijo si me pide el sol le doy el sol y la luna. Quiero decir que ser educado en esa superabundancia lleva consigo quizá una falta de ese compromiso social. No han tenido experiencia de lo que cuesta tener luz en el barrio, tener un colegio apropiado, tener las calles asfaltadas, y todo eso en la barrio se consiguió a través de la lucha, tener la iglesia. Yo recuerdo, Eugenia me contaba muchas veces lo que tú decías, la cantidad de visitas que tenían que hacer al entonces gobernador civil, al alcalde, a sindicatos, sacando de cada uno lo que podían para que eso se fuera logrando. Entonces, hoy los jóvenes, y bueno, es una reflexión que me hago en alto y también es un reto, digamos, miran más hacia la ultraderecha, no tuvieron la experiencia de la dictadura, gracias a Dios, ni de los primeros años de la democracia, y fueron años duros. Algunos vivimos la dictadura, incluso algunos de la barriada. Eugenia en concreto sufrió varias veces, llegaba la policía a su casa para revisar si tenía documentos subversivos y cosas de esas. Entonces ahora los jóvenes creen que todo eso se ha conseguido, que ha caído del cielo sin lucha. Yo invito a que se comprometan mucho más y por causas nobles. Eso le da al ser humano una dimensión más amplia, una realización. Si hay algo por qué luchar, algo por qué vivir, eso te llena y da satisfacción el formar parte de una asociación, sea cual sea. Entonces mi invitación a los jóvenes para que se comprometan en lo que sea. Bueno, recogemos esa invitación. Yo rompo una lanza a favor de los jóvenes. Digo que muchos jóvenes también se implican en muchas causas, pero sí que es verdad que el asociacionismo vecinal se ha ido perdiendo. Pero muchas gracias a los tres por acercarlos a los orígenes de la barriada y a los orígenes de esta asociación que cumple 50 años. Perdona, Charo, ¿querías añadir algo? Efectivamente, lo que dice aquí el compañero tiene razón. Yo me involucré con la asociación porque mi padre ya era vocal. Y eso te motivó a entrar en la asociación. Efectivamente. Bueno, pues nos quedamos con eso, con esa invitación a los jóvenes a acercarse también, a los jóvenes del barrio, acercarse aquí al barrio de la barriada para conocer un poco cómo luchan los vecinos por mejorar su barrio y mejorar las condiciones en las que viven. Muchísimas gracias por acompañarnos. Seguimos en directo nosotros aquí en el Hogar Social de la Barriada con este programa especial de 50 años de la barriada, y nos vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad y volvemos enseguida. Pues seguimos en este magazine especial de la 8 Soria desde el barrio de la Barriada. Hemos repasado en el bloque anterior los orígenes de este barrio, hemos conocido un poco cómo nace la asociación de la barriada y ahora queremos hablar de cómo cambia el barrio en estos años, ¿no? Desde que nace el barrio en 1950, en los principios de los años 50, cómo va cambiando y cómo va evolucionando en este tiempo, ¿no? Estamos con Jesús Bachiller, que es exprofesor de la Universidad de Valladolid, y estamos de nuevo con Javier Arancón, que es el secretario de la asociación y que nos dará ese punto de vista más de la asociación. Jesús, cuéntanos un poco, desde tu punto de vista como profesor, como geógrafo, ¿cómo ha ido cambiando este barrio en estos años? Bueno, muy buenas tardes, encantado de estar aquí con todos vosotros, acompañado de algunos vecinos de la barriada. Hablo también un poco de parte de María Eras, que la habíamos invitado y no ha podido venir porque está de vacaciones. Ojalá esté disfrutándolas. Que hicimos un estudio del origen y la evolución de la barriada. Entonces, bueno, de alguna forma pues yo también hablo un poco el nombre de ella. Quizás lo primero que hay que dejar claro es que barriada es un término que, según la RAE, corresponde a un barrio, generalmente a las afueras de la ciudad, y de casas pues muy humildes, ¿no? Que es una definición que corresponde pues a lo que es originariamente la barriada.
Bueno, La Barriada es un barrio muy especial de la ciudad de Soria, que nace en un contexto histórico muy particular, en la posguerra, en un momento de mucha escasez en España, de mucha necesidad de vivienda por la destrucción de la guerra, aunque en Soria, pues lógicamente, pues fue mucho menor debido a que enseguida pues formó parte del bando nacional. Pero bueno, en los años 40 la ciudad de Soria empieza a ganar población, en total 3.000 habitantes, y había pues bueno, unas crecientes necesidades de vivienda, en una época en la cual los recursos eran muy escasos. Entonces, desde el propio régimen, ¿no? Pues hubo distintas iniciativas, ¿no? de creación de viviendas de protección oficial, vivienda social, y uno de los grandes artífices de estas viviendas, de esta iniciativa, fue el general Yagüe, de origen soriano, que dadas sus buenas relaciones dentro del régimen, pues siempre conseguía iniciativas, fondos, ¿no? para hacer estas promociones. La Barriada surgió en este contexto, en un proyecto de Juan Sendín de 1947, y que vio hacerse realidad en 1952, cuando se empezaron a entregar las primeras viviendas, precisamente un 18 de julio de 1952, en que se entregaron 183 de las 302 viviendas planificadas. Uh-huh. Y cómo después, esto lo hemos hablado en el bloque anterior un poco, nos contaba precisamente Charo Cano, que era una de las vecinas al que recibió una de estas primeras viviendas, cómo fue la vida aquí al principio de que existiera La Barriada. Pero lo que queremos ahora hablar es sobre todo cómo ha ido cambiando el barrio en este tiempo, hasta hoy. Podemos decir que La Barriada constituye un ejemplo paradigmático de lo que ha sido la evolución de la sociedad española en las últimas décadas. Partiendo de un barrio bastante uniforme en cuanto a su población, en cuanto a su clase social, generalmente muy humilde, ha ido evolucionando hacia un barrio con una mayor diversidad, ¿no? social, también quizá con una mayor desigualdad, ¿no? Y de una sociedad eminentemente rural, muy homogénea, con relaciones sociales muy primarias, muy directas, se ha ido pasando a una sociedad, bueno, un poquito más moderna, más urbana, con relaciones quizá más distantes, que digamos se alejan cada vez más de lo que fue la construcción del barrio original, ¿no? Yo creo que esa es fundamentalmente el cambio principal. Hay que pensar que sus orígenes era un barrio que constituía un poco la imagen de lo que quería el régimen, ¿no? Que era constituir barriadas rurales, como pequeños pueblos, ¿no? Donde digamos que las familias que habitaban estas casas eran familias muy humildes, y por tanto eran viviendas muy humildes pero muy dignas, que tenían un terreno alrededor de 300 metros cuadrados, donde pues cultivaban distintos cultivos, y también criaban pequeños animales como complemento alimenticio de las familias que vinieron a vivir. Lógicamente, esta característica original ha ido evolucionando hacia pues una sociedad mucho más rica, mucho más evolucionada, en la cual no solamente ha habido un cambio sociológico importante, sino también ha habido un cambio en la confección de las viviendas originales. Tal fue el cambio que se produjo en algunas de estas viviendas, que se tuvo que hacer según el plan de ordenación urbana del 2006, un plan especial de protección de la barriada para, conservar la estética, ¿no? y la imagen del barrio tradicional.
Javier, hablábamos de una modernización del barrio. ¿Qué papel crees que ha jugado la asociación precisamente en esa modernización? Hombre, pues como os decía anteriormente, durante toda la existencia de la asociación, su papel principal ha sido la reivindicación y, lógicamente, ha ido solicitando a las distintas administraciones que fueran dotando al barrio de los mismos servicios que el resto de la ciudad. Es decir, yo creo que nuestro barrio ha evolucionado y muy parecido al resto de la capital y del resto de barrios. Es decir, la forma de vida nuestra era muy parecida a la forma de vida de los que vivían en el barrio de San Pedro, los que podían vivir en otros barrios. También gente humilde, me refiero, que ocupaba viviendas sociales, pero lógicamente la sociedad ha ido evolucionando en general y nosotros, como los demás, hemos ido evolucionando en el mismo sentido. Entonces nos hemos ido adaptando y nuestras reivindicaciones han ido en función de las necesidades que la gente demanda en cada momento. Hemos hablado ya a lo largo de este programa de esto, pero bueno, quería volver a preguntaros sobre la dotación de servicios. Un barrio que estaba en su día alejado del resto de la ciudad, ¿cómo fue ganando pues un colegio? Lo hemos hablado antes, transporte público, nos contaba Charo Cano antes que había un autobús para bajar, como nos decía ella, a la ciudad. No sé qué otros servicios se han ido consiguiendo, tanto a través de la asociación como del propio desarrollo del barrio. Inicialmente, el barrio fue concebido para ser absolutamente autónomo, independiente, de forma que junto a las 302 viviendas planificadas había colegio, iglesia, 7 comercios, ¿no? Recordar, un centro médico, y no sé si me dejo alguna cosa más. A ver, existía el centro donde ahora estamos aquí reunidos, que es el centro neurálgico del barrio, y había bar, que sigue existiendo el bar, el hogar del productor, se llamaba en aquellos momentos. Había también servicio de peluquería. En su momento, cuando no había iglesia, sirvió de iglesia, cuando no había colegio, sirvió de colegio, y luego ha cumplido, pues dijéramos, como centro de reunión para diversos colectivos que lo han solicitado. En su momento, por ejemplo, en los años 70, yo recuerdo subirme a los alféizar de esas ventanas, porque aquí ensayaba uno de los primeros grupos de rock que hubo en Soria, que se llamaban Los Dueños del Mundo, y pues yo era pequeño y me gustaba ya desde entonces escuchar música y lo oíamos. O sea, quiero decir que se ha ido adaptando y ha dado servicio a las necesidades que ha tenido el barrio. La verdad es que, fíjate, ya en 1964, me parece que fue, se pidió que hubiera un autobús, porque claro, el barrio estaba pues a unos 2 kilómetros del centro de Soria. Entonces se reclamó que hubiera un autobús, ¿no?, que por parte de Gonzalo Ruiz prestó ese servicio. Yo creo que fue a principios de los 60, fue sí, cuando empezó el servicio de autobús. Yo soy de esa época y lo he conocido toda mi vida. Entonces había servicio de autobús, había conductor y cobrador. Era el autobús muy bonito, porque era uno de estos antiguos de Morro Largo, y recorría las calles del barrio, hacía multitud de paradas, porque claro, el mercado municipal, pues la gente bajaba al mercado, subía con las cosas, y se mantenía por la noche hasta la salida del cine. La salida del cine era el último viaje que hacía la barriada, es decir, se esperaba que era el de las cosas de lúdicas que había, pues la principal en aquellos años era el cine, y cuando salía la gente del cine, acabara la hora que acabara la película, el autobús subía para la barriada. Eso lo hemos visto también en otras ciudades, ¿no?, la importancia del transporte público para conectar los barrios que están un poco desconectados, que están más a las afueras, ¿no? Incluso en una ciudad pequeña como la nuestra, donde se puede ir andando ahora mismo, en su época, no sé cómo estaría esto, pero se puede ir andando de aquí al centro. Oye, estamos un poquito lejos, pero tampoco tardamos tanto, pero no la importancia de esto. Pero quería haceros una última pregunta. ¿Cómo ha cambiado un poco la estructura social del barrio? Lo hemos visto, pero ¿cómo hemos pasado de un barrio que nació como una barriada popular de clase obrera a un barrio que hoy en día pues es una de las zonas más valoradas de la ciudad?
En los años 50, las primeras familias que se instalaron generalmente eran gente que trabajaba en los servicios y no es del todo cierto que aquí vinieran las familias más humildes o más necesitadas, sino que eran familias que normalmente cobraban un sueldo, aunque fuera bajo, para poder hacer frente a la cuota mensual que tenía que pagar, el alquiler, que sería pues en torno a las 60, 70 pesetas mensuales. Entonces aquí lo que nominaron fueron, hubo mucha gente que eran ferroviarios, por ejemplo, era una de las categorías más grandes que había aquí en el barrio, obreros, trabajadores agrícolas, pequeños funcionarios, bien de la administración local como de la administración provincial. Era una clase social baja, pero no la más baja probablemente de la que había. ¿Qué es lo que ha pasado? Que a partir de mediados de los 90, y quizá con cierto retraso con respecto a otras provincias españolas, aquí en Soria se produce un movimiento desde el centro de la ciudad hacia la periferia, motivado por dos motivos. Por una parte, el encarecimiento de la vivienda en el centro, y por otra parte, porque se pone de actualidad la vida en el campo, la vida en contacto con la naturaleza. Entonces se pone en valor el traslado hacia la periferia, buscando pues el contacto con la naturaleza. Esto es algo que hemos visto en grandes ciudades, y que en Soria, a pesar de que es un movimiento no muy elevado en números absolutos, me parece que son unas 3.000 y pico personas las que han salido del centro, pero en términos relativos es bastante importante, puesto que estamos hablando de una población de 30 y tantos mil habitantes, ¿no?, en aquella época. Entonces, en los años 90, todas las familias originales que tenían entonces entre los aproximadamente 30, 50 años, ¿no?, en los años 90 empezaban a tener 70, 80 y tantos, que era entonces más o menos la esperanza de vida. Entonces estamos hablando de una etapa en la que se produce un relevo generacional. Este relevo generacional se produjo en muchas ocasiones, pero en otras se produjo un aumento de la compraventa de viviendas. Y es entonces cuando el barrio se empieza a revalorizar como una de las zonas más demandadas de la ciudad. Y entonces aquí empiezan a aterrizar pues, muchas personas de servicios más especializados, profesiones liberales, ¿no?, que empiezan a venir a hacerse su estudio, ¿no?, y a veces a considerar, yo creo que no con muy buen criterio, que en vez de ser La Barriada un sitio para vivir, era una parcela para hacerse un chalet, ¿no? Yo creo que ese fue el cambio fundamental que se produjo a partir de los años 90 y que motivó pues, un poco que se hiciera el plan. No vamos a tener más tiempo en este bloque. Luego, Javier, si quieres retomamos alguna de estas ideas. Vale, Nos vamos a quedar con una idea que has dicho al principio de ese ejemplo de La Barriada como paradigma un poco de la España de esos años, ¿no?, y de la evolución de nuestro país en ese tiempo. Antes de irnos a publicidad, vamos a retomar la música en este programa con Nuria Peter, que va a interpretarnos una nueva canción ahora. Vamos a preparar un poco el set, que estamos aquí en el Hogar Social de La Barriada. Va a venir ahora Nuria con su micrófono y nos va a interpretar La Llorona, en este caso, una canción tradicional mexicana, si no me equivoco, Nuria. Y sí, por este micrófono creo que no te escuchan, no te preocupes. Pero bueno, nos va a interpretar ahora esta canción, os dejamos con ella y con La Llorona. Todos me dicen el negro, Llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, Llorona, negro, pero
cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Ay, mi llorona, 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 en Campo Santo. Ay, de mi llorona, llorona, llorona. Hay muertos que no hacen ruido, llorona, ya es más triste su pena. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Sí, porque te quiero, quieres llorona, quieres que te quiera más. Sí, porque te quiero, quieres llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Muchas gracias. Pues seguimos en este programa especial del Magazín de la 8 Soria en directo desde el Hogar Social de La Barriada para celebrar el 50 aniversario de la Asociación de La Barriada. Y precisamente ahora queremos hablar un poco pues, de lo que es la asociación y de las actividades que hacéis y de todo lo que se hace aquí. Contamos ahora con Ignacio Gutiérrez, que es presidente de la Asociación de La Barriada, y también con Natalia Briongos, que es colaboradora habitual de la 8 Soria y además vecina de La Barriada y miembro de la asociación. Bueno, Ignacio, cuéntanos un poco esta asociación. Hemos repasado un poco la historia, la trayectoria durante estos años, pero ahora queremos hablar de lo que se hace hoy en día, de las actividades, de todo la dinamización un poco del barrio que proponéis desde aquí. Bueno, la dinamización es, como siempre, basada siempre en el inicio de lo que fueron las asociaciones de vecinos, que fue la reivindicación de temas sociales para el disfrute o beneficio de los vecinos, ¿no? Entonces, en esa línea hemos estado trabajando durante los 50 años, consiguiendo bastantes logros para el vecindario, y la pena es que nos hemos estancado en eso, porque normalmente con el paso del tiempo la problemática que hay ahora en los barrios, en la ciudad, son más temas sociales que de los que se trataba antes, que era de urbanismo, el mobiliario, la accesibilidad y las comunicaciones, ¿no? Creo que eso debería haber pasado a un segundo plano, pero desgraciadamente por el desarrollo de la ciudad o por lo que sea, estamos reivindicando igualmente esos temas desde siempre, porque la circulación, la señalización, el transporte... Luego, si te parece, entramos a hablar de todo eso en el siguiente bloque, hablaremos de esas reivindicaciones. Ahora queremos hablar un poco más de la parte más cultural y social de la asociación. Bueno, a nivel social lo que tratamos es divulgar la cultura entre los socios y el vecindario, por lo tanto estamos dedicados siempre a tener nuestros locales llenos, haciendo actividades entre las que se encuentran pues bailes, manualidades, ajedrez, por ejemplo, pintura, todo tipo de cosas que pueda realizar el socio, y además atendiendo a lo que el socio nos demanda, porque no siempre es programar una actividad si no tenemos quien participa. Entonces hacemos un sondeo entre vecinos y depende de lo que quieran, pues así enfocamos un poco el tiempo y los horarios para que esto llegue a todos. Ahora mismo tenemos los locales ocupados todos los días de la semana,
pues con eso... Por ejemplo, ¿qué tenéis ahora en los locales estos ahora días? mismo estamos en periodo vacacional porque la actividad dura hasta San Juan y empezamos luego por San Saturio más o menos, ¿no? Pero aún no hay clases de... El año hábil aquí en Soria, de San Saturio a San Juan. Sí, lo que es un curso escolar poco más o menos, ¿no? Porque luego la gente también tiene pueblo, se va y bueno, la vida un poco cambia, ¿no? En época estival. Pero seguimos nosotros con las reivindicaciones de siempre, que tenemos muchas, y bueno, las actividades, pues siempre intentamos estar al día con lo que piden los socios, ¿no? Entonces, pues ahí estamos trabajando todos los días. Natalia, me comentabas hace un momentito que querías hablarnos, tú que eres gerente de Asobica y que eres psicóloga de formación, querías hablarnos de los beneficios psicológicos, de los beneficios para nuestra salud mental del asociacionismo, de pertenecer a una comunidad, a una asociación y de participar, ¿no? Con estas actividades culturales, sociales, todo esto. Cuéntanos un poco. Buenas tardes, nada, ya sabes que yo barriendo para casa y haciendo divulgación sobre la salud mental, y creo que al final las asociaciones cumplen un factor de protección para nuestra salud mental, ¿no? Aparte de ser un sitio de reivindicación, como bien dice Ignacio, es de participación comunitaria, ¿vale? Y entonces aquí hay mucha riqueza porque hay un intercambio intergeneracional, puede haber personas más mayores que pueden enseñar a los más jóvenes, jóvenes con otras iniciativas o con otras ideas, y la evolución de una asociación tiene que pasar por ahí. Pero está bien claro que al participar en una asociación de vecinos, aparte de reivindicar nuestros derechos como barrio, se está disminuyendo a lo mejor la sensación de soledad no deseada, se está reduciendo el aislamiento, se está potenciando que las personas vivan en comunidad, que ahora la sociedad es tan individualista y muchas veces no nos damos cuenta de lo que le pasa a nuestro vecino, y dentro de las asociaciones como esta de la barriada, que son muy familiares, se consigue pues esa mejoría o el darse cuenta a los vecinos de las necesidades de otras personas que pueda haber dentro de lo que es la propia comunidad. Precisamente este es un asunto del que hemos hablado hoy, de cómo ha ido cambiando el barrio, cómo inició pues con un sentimiento muy de comunidad de todos juntos, y cómo ha ido, no perdiéndolo, pero pues el propio cauce natural de la sociedad es lo que decías, ahora somos una sociedad más individualista, nos cuesta más preocuparnos por el de al lado. Entonces es lo que nos dices, ¿no? Participar de una asociación, estar aquí, ayuda a combatir pues problemas tan graves como el de la soledad no deseada, ¿no? Y hay ese intercambio generacional y cultural entre personas, ¿no? Claro, eso es muy importante, que no perdamos de vista que al final es un punto de encuentro. Es decir, a lo mejor la sociedad es más individualista, pero si la asociación sigue fomentando cosas que además hacen sondeo entre los vecinos que quieran participar, pues al final entre todos se sigue haciendo comunidad, y es muy importante el crear una red social de apoyo para esas personas que por diferentes circunstancias pueden estar solas, pueden tener algún problema de salud mental, que aquí se les va a acoger, se les va a apoyar, incluso se les puede orientar hacia otro tipo de recursos si es que los necesitan, ¿no? Creo que esa labor por parte de la asociación es muy importante, el de crear piña, y creo que es una de las cosas que a lo mejor más se tiene que trabajar. En tu caso, Natalia, además has dado también talleres, charlas aquí en esta asociación, ¿no? Aunque nos decías que ahora últimamente ya no colaboras tanto, pero que durante mucho tiempo has participado precisamente de esta vida asociativa del barrio de La Barriada. Volviendo al tema de las actividades culturales, bueno, actividades culturales, no sé si podemos decir culturales, pero actividades sociales, las fiestas del barrio, que son precisamente este fin de semana, también son una de las citas más esperadas aquí en La Barriada, ¿no? Efectivamente, aparte de las fiestas de ahora de verano, tenemos la de Navidad, que es como un punto de encuentro más normalizado entre socios, porque es a nivel socio y a nivel se hace dentro del edificio, ¿no? Con lo cual nos conocemos un poco más lo que somos socios. Luego las del verano pues son dedicadas a todo el barrio, a todo el vecino que quiera participar. En ellas pues incluimos música, juegos para niños, concursos, o sea, están dirigidas a todo tipo de público, y bueno, ocupamos 3 días de la semana, normalmente el tercer fin de semana de julio, y el cuarto día, que es el domingo, lo dedicamos exclusivamente a socios en un día de convivencia en Balonsadero. Y invitamos también un poco no solo a los vecinos del barrio, sino a todos los sorianos a que se acerquen precisamente este fin de semana a esas fiestas. Las fiestas están dedicadas a los socios, pero como son en la calle, indirectamente pueden participar todos los vecinos, y de hecho participan. Un acto muy importante es el viernes con el reparto de migas, que bueno, normalmente se reparten entre 1.200, 1.300 raciones,
y bueno, hay una afluencia total de público. Entonces me parece que vienen más vecinos que solo los de la barriada, que bueno, por ahí rondarán, ¿no?, los vecinos de la barriada, pero... Estamos en 840 socios más o menos. Sí que nos gustaría que fueran más porque la población del barrio es bastante mayor. Nos gustaría... ¿Cuántos más o menos estimáis que viven en el barrio de la barriada? Yo creo que el entorno que cogemos ahora igual somos 4.000. 4.000 personas. Sí, hay mucha extensión. El problema es también un poco la dispersión, porque sale a 1,7 vecinos por vivienda. O sea, estamos en una zona un poco despoblada. Oye, y retomando contigo, Natalia, los beneficios también de las fiestas, ¿no?, y de las relaciones sociales. Al final es un pilar más, ¿no? El tema de las relaciones sociales siempre lo hemos hablado, que son muy importantes para podernos desarrollar como personas. Y es verdad que aunque hay veces que necesitamos nuestro espacio, nuestra intimidad, nuestra soledad, pero sí que las relaciones sociales es un factor de protección clave para nuestra salud mental, con lo cual animo a que todo el mundo pueda venir, que se acerque, porque son unas fiestas entrañables, por lo menos para mí, que las he vivido desde pequeña porque he tenido siempre familia en este barrio y que desde que yo vivo en él y somos socios, pues bueno, pues hemos participado activamente y creo que hay que seguir participando para que no desaparezca. Creo que muchos sorianos, incluso los que no somos de la barriada, como es mi caso, tenemos algún recuerdo de esas fiestas de la barriada, precisamente. Vamos a irnos un momentito a publicidad, luego volveremos para hablar ya de las reivindicaciones del barrio, de lo que necesitamos. Hemos hablado pues de la historia, hemos hablado ahora pues de lo divertido de las fiestas, pero también queremos poner el foco hoy en cuáles son las reclamaciones del barrio, qué son los problemas que detectáis los vecinos y cómo queréis que vaya mejorando el barrio. Volveremos ahora con eso en nada, pero primero vamos a hacer una breve pausa publicitaria de unos minutos. Volvemos enseguida. Pues ya estamos de vuelta en este último tramo de este programa especial que tenemos hoy desde el Hogar Social de La Barriada, acompañando a la Asociación Vecinal de La Barriada, que cumple 50 años. Y ahora queremos retomar un poco pues las dos personas que nos habéis acompañado esta tarde, que son Javier Arancón, secretario de la asociación, Ignacio Gutiérrez, presidente de la asociación. Queremos dedicar este último espacio a hablar un poco de las reivindicaciones, de las peticiones, de las reclamaciones de los vecinos y de la asociación para seguir mejorando el barrio, reclamaciones al ayuntamiento, a las administraciones públicas en general. Contadnos un poco cuáles creéis que son esas necesidades que tiene la barriada hoy en día. Bueno, empezando y siguiendo con la labor de todo un año y de todos estos 50 años, últimamente lo que más nos urge, una vez acondicionadas las travesías, es el bulevar de la calle Albacete, porque aparte de lo mal que está, es la cantidad de accidentes personales que está causando. Dijeron que después de las travesías iban a comenzar las obras. De hecho, está presupuestado para este año. Eso quería comentar, con que está 470.000 euros. Lo que no sabemos si se podrá hacer o no, porque también desconocemos si hay proyecto o no. Siguiendo con esa misma calle, al final... Porque ¿cuál es la situación un poco de la calle Albacete, para que la gente se haga una idea? Creo que todos los sorianos sabemos qué calle es, pero bueno, es la calle que sale desde la estación de autobuses hacia la barriada. La situación de la calle Albacete, aparte del mal estado de todo ella, necesita una reforma integral, porque las aceras son estrechas, inaccesibles, peligrosidad para las viviendas en su salida hacia la calle, el autobús que va casi tocando las casas, dificultad al coger a la entrada de la calle Zaragoza, el suelo intransitable, y ya te digo, hay que reformar una reforma integral total de lo que son los viales y las aceras. Hay que dar seguridad, quizá haya que cambiar el sentido de circulación o modificarlo, igual, pero claro, tampoco se puede quitar los aparcamientos porque es una zona muy conflictiva a la hora de aparcar, con lo cual ese es el tema principal que venimos reivindicando desde hace mucho tiempo. ¿Alguna otra cosa, alguna otra reivindicación que quieras añadir? Por añadir lo que ha dicho Ignacio, que es eso principalmente, porque nuestra reivindicación se basa principalmente en la seguridad para la accesibilidad de la gente en ambas márgenes de la calle, tanto a los bloques de la margen izquierda como a las viviendas de la barriada de la margen derecha. Es un problema difícil de solventar, no es un problema fácil, porque hay que conjugar el sentido de circulación en ambos sentidos,
el aparcamiento, no reducir aparcamientos y 2 hileras de árboles que hay. Son plataneros, pero son 2 hileras que hay mucha sombra. Entonces el espacio es el que es y es problema. Sabemos que al ayuntamiento también le preocupa, lo ha presupuestado, pero no es de fácil solución. Es decir, que de alguna forma la solución que se adopte será de agrado de algunos, pero de otros no, porque todo puede implicar retirar algo, retirar árboles, retirar coches, retirar circulación. La propuesta que hagan va a encontrar opositores. Vuestra propuesta en concreto, ¿en qué consistiría? ¿Qué es lo que os gustaría que hubiera aquí? Pues que se mantenga lo mayormente posible y desplazar el tráfico hacia el centro del bulevar, protegiendo las zonas de accesibilidad a las viviendas. Es decir, principalmente o prioritariamente cambiar el aparcamiento no en el centro, no en la izquierda del sentido de circulación, sino en el de la derecha del sentido de circulación. Cambiando un poco de la calle Albacete, no sé si tenéis otras propuestas. Sí, tenemos bastantes, y una porque también pertenece al entorno de nuestro barrio, lo que es la Tejera. El alumbrado hacia la Tejera es tercermundista, ni se ve. Luego después ya nos metemos un poco con lo que es la barriada, que llevamos mucho tiempo, el tendido de cables aéreos, postes, las aceras y no dan accesibilidad, porque además el asfaltado, entre la acera y el asfaltado hay un canal que es peligroso para la accesibilidad, no se puede pasar de la calle a la acera. Y luego la cantidad de alcantarillas, arquetas, invernales que están sin mirar desde épocas, no lo sé, porque por más que lo reclamamos, la empresa del agua o a quien corresponda, pues no se ocupa de limpiar los invernales. A nivel limpieza, pues a mí me da mucha pena o rabia el ver debajo de los bancos cómo nacen las zarzas y nadie se ocupa de quitarlas. O sea, la limpieza es un problema. Contenedores de jardinería, hay 2 para toda la barriada, siendo una zona como es de mucho jardín o mucho huerto, como lo queramos llamar, ¿no? Entonces, van muchas de las cosas que estamos reivindicando y que parece ser que o no hay personal, o no hay tiempo, o no hay voluntad, no lo sé, pero seguiremos insistiendo en ellas. No sé si querías añadir algo, Javier. Sí, retomando el tema de la comunicación y los viales, sí que hay un vial que se antoja muy necesario, no solo para nuestro barrio, que sí que lo es, sino también para los barrios colindantes que tenemos, que es el de la Ronda del Duero. Es el vial que comenzaría en la rotonda de Copiso e iría hasta donde están construyendo ahora el centro al centro de datos, incluso más allá, conectaría ya con la calle Luego Almazán. Conectaría con Eduardo Saavedra, porque claro, para conectar un barrio con otro nos implica ir a las 2 rotondas, que son la del San Andrés y la de la estación de autobuses, y están saturadas. Es decir, que con este vial se evitaría que todo este tránsito de vehículos de un lado a otro colapsara estas rotondas. Es una vía que pertenecería al barrio de Los Royales, pero que insistes en que desde aquí, desde la barriada, también sería positivo, ¿no?, para restar un poco de tráfico a la zona. Claro, porque si tú, por ejemplo, a la hora de ir hacia allí, desde la barriada hacia el barrio de Los Royales, subes a la rotonda que llamamos Copiso y luego bajas, y por cualquiera de las calles que salen de entrada a Soria puedes ir hacia el barrio de Los Royales, pero sin embargo en sentido contrario, para salir de Los Royales y venir hasta aquí, hasta la barriada, no tienes otra solución más que ir a la rotonda de San Andrés, rotonda de autobuses, y ya entrar en la barriada. Con ese vial se solucionaría el problema. Sabemos que es muy costoso, también sabemos que el ayuntamiento, porque se lo hemos demandado muchas veces, está haciendo todo lo posible para construirlo, pero la verdad es que es bastante dinero y se necesitará posiblemente colaboración, o estaría bien que hubiera colaboración por parte de otras administraciones. También hay otra calle que reivindicamos desde hace tiempo, que es la que va desde la zona del Leclerc, por el lado de los huertos y del parque que hay ahí, hasta la rotonda de la calle Zaragoza. Está autorizada para vehículos del ayuntamiento para entrar al almacén y el paso del autobús. Yo creo que se debería abrir al tráfico y evitaría mucha congestión en la calle Albacete, porque habría 2 accesos al polígono y a los centros comerciales. Retomando un poco un asunto del que hemos hablado hoy, ¿creéis que
formar parte de una asociación, crear una asociación, nos ayuda a tener más voz ante las administraciones públicas para hacer llegar este tipo de reivindicaciones, de peticiones a los ayuntamientos, a la Junta de Castilla y León, a la Diputación. En este caso son reivindicaciones más relacionadas con el Ayuntamiento de Soria, pero no sé si creéis que es una forma de reforzaros para poder presentaros ante las administraciones públicas. Hombre, de hecho, las asociaciones de vecinos son los interlocutores básicos y fundamentales entre ciudadano y ayuntamiento. La verdad es que nosotros sí tenemos bastante relación ayuntamiento-asociación, con la Junta también, pero menos porque, bueno, con la Junta sobre todo en base a la sede, que son propiedad de ella, aunque las tenemos cedidas en uso, pero con el ayuntamiento es prácticamente diario el contacto que tenemos, sobre Eso os todo quería preguntar, ¿cada cuánto os reuníais con el ayuntamiento para tratar estos temas? No tenemos muchas, sí contacto telefónico. Echamos en falta un poco últimamente la reunión de los consejos municipales, que últimamente está un poco, y seguimos perteneciendo a todos ellos. Igualmente también pertenecemos a los consejos de salud. Y bueno, no sé por qué motivo, últimamente, si por el cambio de alcalde o por el estar con las elecciones regionales y todo eso, abandonó un poco el tema local, ¿no? Pero sí, antes manteníamos bastantes reuniones, cosa que ahora ha bajado. Sí lo mantenemos telefónicamente e incluso personalmente yo tengo contacto muy a menudo con gente en el ayuntamiento. Entiendo que entonces todas estas reclamaciones que tenéis se las hacéis llegar, ¿no?, al ayuntamiento. Se las hacemos llegar y ellos toman buena nota de ello y reparan todo lo que, con la urgencia necesaria de cuando una cosa es urgente, pues la reparan lo más rápidamente que pueden. Hay cosas que por circunstancias pues cuestan más, como estas que hemos hablado, como lo de la transformación o renovación de la calle Albacete o lo de Vial de la Ronda del Duero. Hay determinadas circunstancias que, aunque son conocedores del problema, pues la solución no es fácil, pero en otras cuestiones que sí que lo pueden realizar, pues sí que escuchan nuestra voz, porque de otra forma, es decir, que nosotros representamos como ha dicho antes, somos 850 asociados, pues si vamos hablando en representación de todos y también de los que no son, es decir, de todas las personas que forman parte del barrio, no solamente de la barriada, sino de los bloques colindantes que forman parte del mismo barrio y que tienen problemas similares al resto. En ese sentido, quiero retomar una cosa que hablábamos al principio del programa, la importancia de las asociaciones vecinales para canalizar todas estas peticiones, todas estas necesidades de los vecinos. ¿En qué papel creéis que se quedan ahora? No solo la Asociación de la Barriada, tenemos más asociaciones aquí en Soria, Los Pajaritos, Los Royales, Casco Viejo, San Pedro. ¿Qué papel creéis que estáis llamados a jugar ahora, en este momento? Yo creo que ahora pasamos por un momento malo, porque la federación ha dejado de funcionar. Sí existe, pero como que no, sin funciones, ¿no? Y eso sería fundamental. De hecho, desde que hay asociaciones o la federación incluida, los gobiernos municipales tienen que pensarse mucho por dónde van. Yo creo que es básico que cuente con las asociaciones a nivel participación, porque si alguien conoce los barrios es la gente de las asociaciones, y a la hora de hacer un programa electoral o formas de gobierno y tal, pues dependerá mucho de las sugerencias o aportaciones que hagan las asociaciones, que son las conocedoras del barrio. Muy interesante que nos quedemos, creo, para ir cerrando con esta idea que dices de que los ayuntamientos y las administraciones públicas se lo piensan mucho, ¿no?, porque tienen que tener en cuenta la voz de los vecinos a través de las asociaciones, y que ahí precisamente es donde reside la fuerza y la importancia. Es que ellos están para gobernar y facilitar la vida a los vecinos. Para eso se presentan. Otra cosa es que luego se dediquen a lo que se dediquen, no todos, pero ya lo estamos viendo, los casos que están saliendo, pero bueno, afortunadamente todos no son iguales, ¿no? Y esperemos que sigan gobernando y pensando siempre que lo que sean de un partido u otro me da exactamente igual, pero cuando uno llega a un ayuntamiento es para favorecer al vecino, gobernar para el vecino y facilitarle la mayor calidad de vida. Impuestos hay que pagar, pero que reviertan en lo que tienen que revertir. La participación ciudadana se canaliza a través de las asociaciones de vecinos, porque son las instituciones las que forman parte de las comisiones sectoriales
a las cuales asisten las asociaciones de vecinos, entre otras organizaciones, y son los interlocutores válidos de alguna forma de todos los ciudadanos para intentar solucionar los problemas, que es lo que nosotros siempre demandamos, que se reúnan previamente a cualquier actuación importante, pues que tengan en cuenta la opinión de las asociaciones de vecinos y de otras organizaciones que estén afectadas, asociaciones ecologistas, sindicatos, en fin, todas las asociaciones que conforman nuestra sociedad. Pues creo que cualquier cosa que afecte a vecinos debería ser consultada. Pues creo que nos vamos a quedar con esa idea, con la importancia de la organización de la sociedad civil para hacer llegar nuestra voz a las instituciones y para mejorar, en este caso, la vida de los barrios, la vida de los vecinos, la vida de las personas y de los ciudadanos de Soria. Vamos a pasar ahora a un momento que queríais que retransmitiéramos, que es esa entrega de placas a los socios que cumplen 50 años. Si os parece, vamos a dar recibimiento aquí en este set que hemos preparado aquí en el Hogar Social de la Barriada a esos vecinos para que les hagáis entrega de esa placa. Las placas las tenéis por aquí. Son los vecinos. Que vayan pasando si quieren, porque tampoco tenemos mucho tiempo, esto es en directo y aún queremos añadir otra cosa más. Rosario Cano. Bueno, esta es Charo Cano, que ya ha participado con nosotros hoy. Se le va a hacer entrega de esa placa conmemorativa porque cumple 50 años como socia de la Asociación de Vecinos. Milagros Romera también. Bueno, son vecinos de aquí del barrio. Por no poder asistir la titular, pues la recoge su hija. Mucha implicación de los vecinos que se han acercado hasta aquí. Milagros. Bueno, estas son las cosas del directo también. Pilar Amestoy Álvarez. Bueno, pues son vecinos del barrio que se han acercado aquí para recibir hoy esa placa por esos 50 años de socios. Nos hace un poco ver también la implicación que tienen los vecinos de aquí, de la barriada, precisamente en la ilusión que les hace pues poder estar aquí, poder recibir incluso esa vecina que hablábamos hace un momento que no ha podido venir y que ha mandado pues a una familiar a recoger esa placa pues precisamente para tener este momento. Raquel Llorente parece que no ha venido y nos queda ya la última placa, Paulina Escribano. Son personas, pues como decimos, 50 años. 50 años son los que tiene la asociación, 50 años son los que celebran hoy estas personas como socios, o sea que están aquí desde el principio. Paulina Escribano, también desde el principio de la asociación, ¿no? Sí. Gracias. Y ahora ya hemos hecho esta entrega de placas, no sé si queréis decir alguna cosa más, chicos. No, simplemente pues animar a la gente a que siga siendo socio y si tiene gente alrededor, pues que la anime para que se asocie, que cuanto más seamos, más fuerza tendremos. Eso es. Agradecer a la tele también que haya tenido la deferencia con nosotros de venir a nuestro barrio a celebrar nuestro 50 aniversario y a escuchar a nuestra vecina Nuria, que canta muy bien. Eso es, porque ahora vamos a despedirnos, este programa especial desde la Asociación de la Barriada, vamos a despedirnos de nuevo con más música, vamos a volver a recibir aquí a Nuria Peter, que nos va a interpretar un tema de Amy Winehouse. No me recuerdo el nombre ahora mismo, se lo leo ahora mismo. You Know I'm No Good, de Amy Winehouse. Nos lo va a interpretar Nuria Peter, que hablábamos con ella al principio, que sueña con dedicarse a la música, que sueña con dedicarse al canto y que precisamente es vecina de aquí, de la barriada. Les dejamos con ella. Recuerden que pueden volver a ver este programa y otros programas de esta casa en ciltvplay.es. Nos vemos mañana, ya tenemos mañana un programa ordinario, como siempre, desde Plató. Nos vemos mañana, disfruten mucho de la tarde. Les dejamos con Nuria Peter. Meet you downstairs in a boring heart. Your bro down sleeps in your short shirt. You see, what did you do with him today? I snuffed me out like I was incorrect. 'Cause you're my fill, oh my God. On me you said I'm a fly. By the tide, I'm out the door. You tell me that I like catching floor.
I cheated myself like I knew I would. I'm too young, I hate with trouble. You know that I'm no good. Meet you downstairs in a boring heart. He'll bro down sleeps in your shorty shirt. You say, what did you do with him today? I snuff me out like I was Anchorage. Guess you're my fellow, my guy. How me you said I'm a fly. By the time I'm older, you tear me like Ronnie catching floor. I cheated myself like I knew I would. I'm too young, I hate with trouble. You know that I'm no good. Muchísimas gracias.